Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quién ha sido el científico más importante de la historia? Si la pregunta fuese ¿quién fue el segundo científico más grande?, quizá sería imposible de contestar. Hay muchas personas que podrían aspirar a esa segunda plaza, entre ellos figurarían, por ejemplo, Albert Einstein, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Louis Pasteur, Charles Darwin, Galileo Galilei, Clarence Maxwell, Arquímedes y otros. Incluso es muy probable que ni siquiera exista eso que hemos llamado el segundo científico más grande. Las credenciales de tantos y tantos son tan buenas y la dificultad de distinguir niveles de mérito es tan grande que al final quizás tendríamos que declarar un empate entre 10 o 12. Pero como la pregunta es ¿quién es el más grande?, no hay problema alguno. ¿Os imagináis de quién hablo, verdad? ¿No? Pues vamos a curiosear. ¿Quién ha sido el científico más importante de la historia? Creo muy sinceramente que si hiciéramos una encuesta a la mayoría de historiadores de ciencia, no durarían en afirmar que Isaac Newton fue el talento científico más grande que jamás haya visto el mundo. Tenía sus defectos, como cualquier persona. Era un mal conferenciante, tenía algo de cobarde moral y de llorón autocompasivo, y de vez en cuando era víctima de serias depresiones. También era un místico apasionado. Newton creía en la alquimia, esa doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que pretendía transformar los metales ordinarios en oro y plata, y tal vez incluso crear el elixir de la vida, la clave de la inmortalidad. Newton también estaba obsesionado con la búsqueda de mensajes ocultos en las palabras de la Biblia. Evidentemente con todo ello no consiguió nada de nada, pero en fin, tampoco nos importa, ya que con todo lo que llegó a descubrir se lo perdonamos. Pero, como digo, es sin duda el mejor científico de la historia. ¿Por qué? Para saberlo nos iremos a Walthorpe, Lincolnshire, el día de Navidad de 1642. En esta casa nació Isaac Newton. Por desgracia, antes de nacer su padre ya estaba muerto y su madre lo abandonó cuando tenía solo 3 añitos y no regresó, no volvió a ver a Isaac hasta que tuvo 11. Encima lo hizo junto a un padrastro que despreció al pobre niño. Para olvidarse de su desgraciada vida familiar, Newton tenía una pasión: entender cómo funcionaban las cosas, sobre todo la propia naturaleza. En 1661, el joven Newton ingresó en la Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde fue un estudiante muy malo, sin amigos, secuestrado en su habitación, estudiando a los antiguos filósofos griegos, geometría, idiomas y preguntándose los misterios sobre la naturaleza de la materia, el espacio, el tiempo y el movimiento, aparte de la alquimia y la Biblia, como os he comentado antes. Años más tarde, cuando un día de agosto de 1684 Edmund Halley, un magnífico astrónomo, matemático y físico inglés, descubrió a Newton, este vivía recluido como un auténtico preso en su casa. Newton llevaba más de 13 años encerrado en su habitación, después de que el científico inglés Robert Hooke le acusase públicamente al pobre Newton de robar su trabajo pionero sobre la luz y el color. Pero es que fue así, fue realmente Isaac Newton quien resolvió el misterio del espectro de la luz, no Robert Hooke. Pero esa herida le marcó profundamente y no quiso, durante todo ese tiempo, exponerse a ninguna humillación pública. Pero es que Halley quería saber una cosa, quería debatir con Newton la cuestión desconcertante del movimiento planetario. El grupo de científicos que frecuentaba Halley estaban de acuerdo con que una fuerza de atracción del Sol controlaba el movimiento de los planetas. Sospechaban que debería haber una ley matemática para describir cómo varía dicha fuerza en función de la distancia, pero Newton dejó flipando a Halley cuando le dijo textualmente que la atracción de la gravedad se debilita con el cuadrado de la distancia, por eso los planetas se mueven en elipses, así, a palo seco se lo dijo, como si no fuera con él, como si fuera una tontería. Halley se quedó con la boca abierta y le preguntó que si tenía el cálculo de su teoría. Claro, calculé eso hace unos 5 años, respondió Newton. ¿5 años? Ahí en el cajón. Halley le pidió esos cálculos y días más tarde llegó un mensajero con un sobre de Newton. En ese sobre estaban las primeras páginas de la ciencia moderna. Newton, con su exhaustiva visión de la naturaleza, las leyes universales del movimiento y de la gravedad, no solo para la Tierra, sino también para todo el cosmos. Halley hizo todo lo posible e imposible para conseguir que las teorías de Newton fuesen publicadas. Invirtió mucho dinero, tiempo y alguna disputa conyugal para lograr que el libro más importante de la ciencia viese la luz. Principia Matemática de Newton, que así se titulaba, estuvo a punto de no publicarse nunca. La revolución científica estuvo pendiente de un hilo. Sin los esfuerzos heroicos de Halley, la obra maestra de Newton nunca habrían visto la luz.
Con Principia, Newton cambió la historia, cambió el mundo precientífico, el mundo gobernado por el miedo, e hizo una auténtica revolución. Cuando Isaac Newton nació, medio huérfano, en aquella casa de 1642, el mundo era muy diferente a lo que es ahora. Todos miraban la perfección de los movimientos mecánicos de los planetas en el cielo y solo podían entenderlo como el trabajo de un ser superior, un perfecto relojero. Solo había una manera de explicarlo en la imaginación de la humanidad. Solo había una respuesta: Dios. Pero esta explicación no conducía a otras preguntas. Y en eso que apareció Newton para escribir las leyes de la naturaleza en perfectas fórmulas matemáticas de aplicación universal para las manzanas, las lunas, los planetas y mucho más. Con un pie todavía en la Edad Media, Isaac Newton concibió todo el sistema solar. Las leyes de Newton sobre la gravedad y el movimiento revelaron cómo el Sol mantenía cautivos a mundos distantes. Sus leyes demostraron que no hacía falta de un dios para explicar la precisión del sistema solar. El relojero era la gravedad, y Newton abrió un camino a un número infinito de preguntas, pero también de respuestas. Como por ejemplo la primera base teórica sólida para realizar un viaje espacial. Newton imaginó el disparo de una bala de cañón con un impulso cada vez superior. Llegó a la conclusión de que con suficiente velocidad los límites de la gravedad podrían ser rotos y la bala de cañón podría escapar de la órbita de la Tierra. Esto lo cambió todo. Pero quizás lo más importante de Principia Mathematica fue la manera como Newton presentaba sus descubrimientos. Los antiguos griegos habían reunido una cantidad ingente de pensamiento científico y filosófico. Los nombres de Platón, Aristóteles, Euclides, Arquímedes, Ptolomeo habían sido los líderes de opinión durante 2000 años. Los grandes pensadores árabes y europeos echaron mano de los griegos y apenas osaron a exponer una idea propia sin refrendarla con alguna referencia a los antiguos. Galileo, por ejemplo, tiró abajo las ideas de Arquímedes acerca de la física, efectuando el trabajo que el propio Newton resumió años más tarde en sus 3 leyes del movimiento. No obstante, los intelectuales europeos siguieron sin atreverse a romper con los durante tanto tiempo idolatrados griegos, hasta que apareció Principia Mathematica, el libro científico más grande jamás escrito. Allí presentó sus leyes del movimiento, su teoría de la gravitación y muchas otras cosas, utilizando las matemáticas en el estilo estrictamente griego y organizando todo de manera impecablemente elegante. Quienes leyeron el libro tuvieron que admitir que al fin se hallaban ante una mente igual o superior a cualquiera de las de la antigüedad, y que la visión del mundo que presentaba era hermosa, completa e infinitamente superior en racionalidad a todo lo que contenían los libros griegos. En resumen, Newton fundó las matemáticas superiores, inventando el cálculo. También fundó la óptica moderna mediante sus experimentos de descomponer la luz blanca en los colores del espectro. Fundó la física moderna al establecer las leyes del movimiento y deducir sus consecuencias. Fundó la astronomía moderna, estableciendo la ley de la gravitación universal. Cualquiera de estas 4 hazañas habrían bastado por sí sola para distinguirle como científico de importancia capital. Las 4 juntas le colocan en primer lugar de modo incuestionable. Ese hombre y ese libro destruyeron la influencia paralizante de los antiguos y rompieron para siempre el complejo de inferioridad intelectual del hombre moderno. Tras la muerte de Newton, Alexander Pope lo resumió todo en 2 líneas. La naturaleza y sus leyes permanecían ocultas en la noche. Dijo Dios: sea Newton, y todo fue luz. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Si te ha gustado el contenido de Ciencias de la Ciencia, por favor, suscríbete al canal. Y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayuda muchísimo. Es el boca a boca del siglo XXI. Espero tus comentarios sobre Isaac Newton. ¿Crees también que fue el científico más importante de la historia? También podéis escribir dudas y sugerencias sobre este canal, que es tu canal. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.